Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial saludo hasta la distancia, rogando que el favor de Dios sea con todos ustedes. Voy a pedirles encarecidamente que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 49, y vamos a leer desde el versículo 29 hasta el final del verso 49, el verso 33, y luego leeremos el capítulo 50. Antes de leer, vamos a orar. Padre eterno, Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad que nos has permitido reunirnos mediante los medios digitales para compartir tu palabra. Rogamos, como siempre, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos transforme mediante tu palabra, de manera que podamos ser edificados y que podamos traer gloria a tu santo nombre. Esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versos del 29 en adelante. Dice la palabra del Señor. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para la heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Y allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vosotros, en vuestros ojos, perdón, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé en mí, para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él, todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim.
que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Esta es la palabra del Señor. Hemos titulado el mensaje en esta mañana, Esperanza en la muerte. Esperanza en la muerte. Y como se habrán dado cuenta, mis amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro viaje a lo largo del libro de Génesis, un viaje que ha sido de bendición para mí personalmente y espero que de igual manera lo haya sido para ustedes. Hemos aprendido mucho y confiamos en que el Señor continuará hablando a nuestros corazones mientras llegamos a la porción final. Y en un momento en el que nos encontramos escuchando de cientos de muertos a diario a lo largo del mundo, ya sea por el coronavirus, ya sea por la violencia, ya sea por las diferentes circunstancias que pudieran ocurrir, por la providencia de Dios llegamos a Génesis capítulo 50 y es un pasaje que está bastante, pudiéramos decir, embarrado de muerte. Sin embargo, es un pasaje feliz, es un pasaje lleno de esperanza, es un pasaje que muestra la gracia de Dios, está lleno de misericordia y muestra la gloria de Dios en la salvación en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos en la muerte de Jacob,
veremos la sepultura de Jacob, veremos la misericordia de Dios y la providencia de Dios manifiesta, y finalmente veremos la muerte de José. Sin embargo, espero podamos a lo largo de estos versos poder ver estas cosas que he mencionado, de manera que podamos sentirnos animados y eh, alentados a continuar con nuestra esperanza en la resurrección venidera. Enfoquémonos primeramente en la muerte de Jacob. Voy a pedirle que vayamos al capítulo 49, al verso 29 al 33. Recordamos la semana pasada, Jacob estaba hablando a sus hijos acerca de lo que iba a acontecerles en el futuro, hablándoles acerca de esa herencia que les esperaba de parte de Dios, al bendecirlos, al hablarles de la tierra prometida. Luego de esto, nos vamos a dar cuenta de que Jacob va a dar sus últimas instrucciones, y estas son referentes a qué se debía hacer con sus restos. Note el verso 49. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Y quisiera que hiciéramos la pausa allí. La frase voy a ser reunido con mi pueblo va a ser a donde quiero dirigir su atención al inicio de este verso. Voy a ser reunido con mi pueblo. Voy a ser reunido con mi gente. Como habíamos hablado la semana pasada, cuando se le dijo a José esto primeramente, porque estas instrucciones se le dieron primero a José y ahora se le están dando a todos los hermanos. Este ejercicio de Jacob no era un mero nacionalismo, ni tampoco un mero acto uh, de romanticismo nacional, pudiéramos decir así. Más bien es un acto de fe, la esperanza de ser reunido con su pueblo, la esperanza de ser reunido con sus padres, la esperanza subyacente de la resurrección. Y la prueba de esto, mis amados hermanos, es que lo único que había allí en la tierra de Egipto hasta ahora era la sepultura, la cueva donde iban a sepultar a todos los familiares de la familia o la descendencia de Abraham. No había gran extensión de tierra aún, no tenían nada en la tierra, solamente este territorio o esta cueva para sepultura. Sin embargo, su confianza, la confianza de Jacob, estaba totalmente puesta, absolutamente apoyada en lo que Dios había prometido a su abuelo Abraham. Todos recordamos cuando pasamos por ahí, Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3 de Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y dice finalmente, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sabemos, hermanos, que esa bendición es en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 8 nos recuerda lo siguiente: y previendo la escritura, perdón, y
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y podemos ver entonces que estas palabras de Dios a Abraham no solamente eran para el pueblo de Israel, sino que se extendían a toda la humanidad. Dios está levantando un pueblo para sí por medio de la obra del Redentor Cristo Jesús. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 28 nos habla de este pueblo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y hermanos, hermanas, esto es un recordatorio de la esperanza que debe albergar todo creyente ante la realidad de la muerte, que seremos reunidos con nuestro pueblo, y nos recuerda que somos parte de una gran nación. Hebreos capítulo 12, versículo 23 nos dice de la siguiente manera: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A ese pueblo pertenecemos usted y yo, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que nos debe recordar las palabras de Jacob con las instrucciones de sus hijos. Continúa diciendo el versículo 29, versículo 30, perdón. En la cueva que está en el campo de Mapela, al oriente del Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham, con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. Esa era la esperanza de Jacob, volver a Canaán y ser sepultado allí a espera de la esperanza viva en su redención. Y luego el versículo 32 o 33, perdón, continúa diciendo, y cuando acabó Jacob de dar de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y reunido, fue reunido con sus padres. Murió en toda esperanza, en toda expectativa del cumplimiento de la promesa. Y usted y yo pudiéramos o deberíamos reflexionar un segundo acerca de la vida de Jacob. Hemos visto su vida completa a lo largo del libro de Génesis. Hemos visto su nacimiento y hemos visto el último día de su vida. Y nos hemos podido dar cuenta de la obra de Dios en la vida del patriarca. Andrew Fuller, el pastor bautista, comenta de la siguiente manera: así murió Jacob, un hombre cuya conducta en algunas ocasiones fue censurable, cuya vida se llenó de numerosos cambios, pero cuyo final fue tal que sus peores enemigos lo podrían envidiar. Cierro comillas. Y somos testigos, hermanos, de que esto no es por ningún mérito en la vida de Jacob. Sus palabras a su hijo José son el mejor
testimonio de esto. Vuelva conmigo al capítulo 48 de Génesis, verso 3. Y dijo a José, esto es Jacob, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Ese fue el punto de inflexión en la vida de Jacob, perdón. Y este Jacob aquí testifica de el Dios que lo mantuvo hasta el último minuto, el ángel que lo libertó de todo mal. Esa fue la razón del cambio tan drástico en la vida de Jacob. Un hombre de fe, luego de haber sido conocido como el usurpador. Luego de la muerte de Jacob, pasamos al segundo punto que hemos de analizar mientras concluimos este pasaje. Y veremos entonces los eventos que rodean la sepultura de Jacob. Y nos vamos a dar cuenta que es un evento muy, muy interesante. Y lo primero que hemos de notar es que hasta en la muerte, mis amados hermanos, podemos ver la fidelidad de Dios. En Génesis 46, versículo 4, Dios le había dicho a Jacob que la mano de José cerraría sus ojos. Y el versículo 1 del capítulo 50 vamos a poder ver el cumplimiento de esa palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 1. Luego de la muerte de su padre, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó. Qué preciosa imagen, hermanos, tal como Dios se lo había prometido. Jacob fue honrado en vida por sus hijos y también fue honrado en su muerte. Esa petición que hizo de que fuera sepultado en Canaán, sus hijos lo iban a cumplir al pie de la letra y eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes de eso es importante que también podamos notar aquí, hermanos, que Jacob no solamente fue honrado por sus hijos, sino que iba a recibir una sepultura de noble, pudiéramos decir. El humilde pastor, la persona cuya profesión era aborrecida por los egipcios, iba a recibir honores de nobleza, honores de realeza, inclusive pudiéramos mencionar. Solamente los que podían pagarlo podían ser embalsamados. Y esto era un procedimiento complejo, realizado por un grupo especializado de embalsamadores, que este proceso incluía la remoción de los órganos internos y la colocación del cuerpo eh, eh, en líquidos que permitían el embalsamaje por 40 días. Note lo que dice el versículo 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. La idea del balsamaje para los egipcios se basaba en la doctrina egipcia de que el cuerpo debía ser preservado como depositorio del alma después de la muerte. Sin embargo, este fue el medio por el cual Dios preservó el cuerpo de Jacob para el viaje de vuelta a Canaán. Imagínense qué complicado hubiera sido llevarse ese cuerpo putefacto camino a la tierra de Canaán de vuelta.
pero fue mediante el embalsamaje que se preservó los restos de Jacob de manera que pudiera hacerse el viaje hacia Canaán. Y no fue cualquier viaje, hermanos. Jacob recibió un funeral de estado. Génesis 53 lo certifica. Note lo que dice ahí. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lloraron los egipcios 70 días. 70 días. Los 40 días del embalsamado y los 30 días del luto por el cual pasaban los judíos también. Todos estos días fueron de luto para la nación de Egipto. El cortejo fúnebre, mis amados hermanos, fue prolífico. Note el versículo 7. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Note, hermano, versículo 8, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Imagínense esa caravana transitando hacia la tierra de Canaán, hacia la región de Mamre, donde estaba la cueva de Macpela. Llegaron a un lugar llamado la era de Atad, que está justo al otro lado del Jordán. Y ahí también se hizo una pausa y una grande lamentación por Jacob por 7 días. Era tanto el lamento, era tanto el luto que los cananeos lo notaron. Note lo que dice el verso 11. Y viniendo los moradores de la tierra, los cananeos, perdón, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, note, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Llamaron al lugar el lamento, el lugar del lamento, por el profundo dolor que estaban manifestando no solamente los hijos de Jacob, sino que también la nación de Egipto. Y esto ciertamente llama la atención, hermanos. Pudiéramos hacernos la pregunta, ¿por qué todo esto? ¿Quién era Jacob para recibir este trato? Sin embargo, debemos recordar, hermanos, que este es el resultado de el testimonio de José en Egipto. Este era el papá de Safnat Panea. Safnat Panea era el salvador de Egipto y no hicieron reparo en honrar al padre de Safnat Panea. Oh, mi amado hermano, eso me recordó el registro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo, de aquella mujer en Betania, Mateo 26, versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Y al ver esto, versículo 8, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es este
desperdicio. Y vemos que el Señor Jesús no se enoja con las mujeres más, les dice a los discípulos, dejen de importunarla. Versículo 12 nos dice la razón, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esta señora, esta mujer estaba ungiendo al Señor, al que iba a entregar su vida por ella, al que iba a traer salvación, y no escatimó en honrarla. El vaso de alabastro no se veía como gran cosa comparado a su Salvador. No era un desperdicio para nada. En Juan capítulo 19 también se nos recuerda que Nicodemo, en el momento de um, retirar el cuerpo del Señor Jesús, llegó con 100 libras en especias para embalsamar a nuestro Señor. Ese era su Salvador, ese era su Señor. Nada era poco para él. Y esto, hermanos, debe recordarnos a nosotros que estamos llamados a glorificar a Dios con nuestras vidas, porque el sacrificio hecho por nuestro Salvador nos libró de la esclavitud del pecado. Fuimos comprados por precio, es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sabemos que el pasaje habla acerca de la advertencia contra la fornicación, sin embargo es un recordatorio de que en virtud de la obra del Señor Jesús, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestra vida entera le pertenecen a Él y debemos glorificar a Dios con nuestra existencia, con nuestras vidas. Así que este cortejo fúnebre es el agradecimiento de la tierra de Egipto a su Salvador, Safnat Panea. Y así, hermanos y hermanas, los hijos de José cumplieron los últimos deseos de su padre. Fue enterrado en la tierra de Mamre, en la cueva de Macpela, y fue reunido entonces Jacob con sus padres. El versículo 14 del capítulo 50 continúa diciendo de la siguiente manera: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. El tercer punto que quisiera que viéramos, hermanos, mientras clausuramos o llegamos al final del libro de Génesis, es la misericordia y providencia de Dios revelada. Y eso lo vamos a observar en los versos que van del 15 al 21. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de algo muy interesante y algo muy real para nosotros los creyentes del siglo XXI. Y nos vamos a dar cuenta de que la culpa es un problema recurrente. Note el versículo 15 del capítulo 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
Y hermanos, algo así ya habíamos visto en el capítulo 45, cuando José se revela finalmente a sus hermanos. ¿Recuerdan el evento que sus hermanos habían quedado paralizados del terror, pensando en que probablemente iban a recibir el pago de sus fechorías? Y sin embargo, lo que recibieron de José fue misericordia. No obstante, al morir su padre, esos sentimientos volvieron a aflorar. La duda comenzó a llegar. Probablemente pensaron, él fue bueno con nosotros porque nuestro padre estaba vivo. ¿Qué pasa si ahora José, luego de su muerte, quiere cobrarse de todo lo que le hicimos? No había justificación alguna para sentirse así. Sin embargo, la culpa atormenta a los pecadores. La culpa tiene ese efecto sobre nosotros. El teólogo puritano Matthew Henry lo pone de esta manera: una conciencia culpable expone a los hombres a continuos miedos, incluso donde no hay miedo, y los hace sospechar de todo el mundo. Cierra comillas. Y muchos de nosotros nos encontramos lidiando con el problema de la culpa recurrente. El hecho de que somos tratados por Dios o por algún hermano en la fe como si nuestro pecado no merece, déjeme refrasear eso, el hecho de que seamos tratados por Dios o por algún hermano en Cristo, no como nuestro pecado merece, nos confunde, nos confunde. No puede ser que no reciba el castigo por mi pecado. Ellos estaban conscientes de que eran culpables. Y noten lo que hacen en el versículo 16. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. El problema recurrente de la culpa. Y tal como vimos en aquella ocasión, la cura para ese problema sigue siendo la misericordia. Sigue siendo la misericordia. Y noten, los hermanos de José honestamente confesaron su pecado y pidieron perdón nuevamente por su pecado. Y somos recordados en este momento del carácter piadoso de José. José llora movido a compasión. Y yo quisiera, hermanos, que pusiéramos atención a la respuesta de José al argumento de sus hermanos. Versículo 19. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? El único juez, el único capaz de retribuir a alguien lo que merece es Dios. La retribución pertenece al Señor, no a mí. Así pudiéramos parafrasear las palabras de José. Y
quisiera que pudieran ver, hermanos, aquí la actitud de José no es, hey, allá ustedes con Dios. No, para nada. Hay una genuina compasión en el corazón de José. Y vemos entonces las famosas palabras del versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Él no niega la maldad de sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El único capaz de hacerlo es Dios. Y esa respuesta de Jacob, perdón, de José, discúlpenme hermanos, encapsula todo lo que hemos visto de José a lo largo de su vida. Una vida centrada en Dios, una vida piadosa, fundamentada en la fe y en el conocimiento de su Dios. Él sabía, él entendía la soberanía de Dios. El pastor David Barceló eh, es comúnmente escuchado diciendo la frase de que Dios es el único director de orquesta que logra de una eh, orquesta, valga la redundancia, con instrumentos rotos y desafinados, lograr que suene una gran sinfonía. Y de la maldad de los hermanos de José, Dios obró salvación para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. Y también, hermanos, nos recuerda de la misma manera que la más grande sinfonía es la sinfonía de la redención, aquella en donde personas obraron en contra del Señor para crucificarlo, resultó en el más grande bien para toda la humanidad. Y noten lo que dice entonces José en el verso 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y así les habló al corazón. Y aquí podemos ver, mis amados hermanos, que el perdón de José fue genuino para con sus hermanos. Y esta acción de José nos recuerda cuál es la actitud de Dios hacia nosotros, sus hijos. Nos muestra el corazón de Dios para con nosotros, aquellos que podamos estar agobiados por la culpa y por el pecado. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29 de Mateo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se nos describe en las Sagradas Escrituras cómo es el corazón de nuestro Señor, manso y humilde. Y note, hallaréis descanso para nuestras almas. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin. Hebreos capítulo 5. Es un pasaje interesante también porque habla el autor está tratando de hacer un contraste entre el sumo sacerdote terrenal y obviamente se muestra a Cristo como el sumo sacerdote superior. Yo quisiera que pudiéramos ver en el versículo 2 cómo debía ser el sacerdote terrenal, el sacerdote eh, levita, podríamos decirlo así. Hebreos capítulo 5, versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote debía mostrarse paciente. ¿Con quiénes? Con los ignorantes y extraviados. Y hermanos y hermanas, esos somos usted y yo. Y Cristo es el verdadero sumo sacerdote y su corazón está para aquellos ignorantes y extraviados que van a Él por la fe. Juan capítulo 6, versículo 37 nos recuerda, el que viene a Él no le echa fuera. Ese es el corazón de Dios para con sus hijos. Y es interesante, hermanos, que ese es lo que podemos ver manifestado en esa actitud de José para con sus hermanos. Ellos esperaban condenación, esperaban rechazo, esperaban culpa. Sin embargo, recibieron perdón, recibieron misericordia, recibieron gracia, recibieron bendición. De modo que, amigo y hermano que me escucha hoy, si te sientes agobiado por la culpa, si te sientes esclavizado al pecado que te agobia, ven a Cristo hoy. Su carga es ligera y su yugo es fácil, y Él te dará descanso. Finalmente, entonces, llegamos a la última porción descrita en los versos del 22 al 26. Versos del 22 al 26, donde podemos ver los últimos días de la vida de José. El capítulo concluye exactamente mostrándonos eso. Vemos que el Señor le da a José 110 años de vida y le permitió ver hasta la tercera generación de sus nietos. Pero lo más resaltable aquí es que este pasaje nos muestra dónde estaba la esperanza de José. Note el versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Note, mi amado hermano, que José estaba claro con la promesa, aun cuando la mayor parte de su vida la vivió en Egipto y en posición de eminencia, inclusive podríamos decir, su corazón no estaba en Egipto, estaba más bien en aquella ciudad no hecha de manos, una ciudad celestial. Y así como su padre lo hizo jurar a él, en el versículo 25, él hace jurar
a sus hermanos. Versículo 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. De nuevo, hermanos, esto es un acto de fe. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 22. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y murió José a la edad de 110 años, capítulo 50, versículo 26. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Mi pregunta para usted hoy, hermano y amigo que me escucha, es: ¿vivimos hoy con esta misma esperanza? ¿O nuestras esperanzas las encontramos en lo que el mundo ofrece? ¿Es nuestra satisfacción la gloria pasajera de Egipto o la gloria eterna del reino de Dios? La esperanza de los patriarcas no estaba en la opulencia de Egipto, más bien estaba en la gloria eterna del reino de Dios. Y note, hermano, el cuerpo de José también fue embalsamado y fue puesto en un ataúd, de manera que se pudiera conservar. Y no estamos hablando de 10, 15 o 20 años. Estamos hablando de siglos después, porque es siglos después que finalmente llegarían sus restos a la tierra prometida. Mi amado hermano y mi amada hermana, permítame recordarle que el libro de Génesis no es la historia de cómo hombres en Mesopotamia se hicieron ricos y prósperos de la mano de Dios. Hemos de recordar, hermanos, que el libro de Génesis comienza con la gloria de la creación. El Dios Todopoderoso, con el poder de su palabra, creando de la nada. Es la historia de un huerto precioso, donde el mayor tesoro era la presencia de Dios con los habitantes de ese huerto, y que a causa del pecado fue totalmente arruinado. A raíz de eso entra el pecado al mundo. A raíz de eso entra la muerte al mundo, entra la enfermedad al mundo. De modo que es el relato de hombres y mujeres rotos y contritos, o perdón, mejor dicho, rotos y quebrantados por el pecado, esclavizados al pecado, pero que por la gracia de Dios, por medio de la fe, son redimidos, son justificados y son hechos herederos de la bendición de Dios. Todo en virtud de aquella simiente anunciada desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquella simiente que iba a ser herida en el calcañar, perdón. Cristo Jesús, nuestro Salvador, fue herido en la cruz del Calvario. Pero es en la cruz del Calvario que se aplasta la cabeza de la serpiente y se obtiene victoria sobre el pecado y somos hechos justos
delante de Dios y por ende herederos de la promesa de vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa es la historia de Génesis. Esa es la esperanza por la cual vivimos. Ese es el gozo de nuestra vida. El pasaje que acabamos de leer, el libro que acabamos de concluir, podemos darnos cuenta que inicia en un huerto, pero no concluye en un huerto, sino en un ataúd, en una tierra extraña. Sin embargo, hermano, quisiera cerrar con las palabras del profesor John J. Davis, que me parece encapsulan la esencia del libro. Abro comillas. Así como José tenía esperanza y optimismo cuando murió, así también nosotros nos regocijamos en la redención que Dios ha provisto. Aunque nuestros cuerpos podrían descansar en el desierto de una tierra maldita, un día serán resucitados y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es el relato del Génesis. Esa es la historia de Génesis. Ese es el gozo que debe embargar a todo creyente. Esa es la esperanza que debe embargar a todo creyente. El Señor nos bendiga ricamente. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, a quien tú enviaste para traernos redención, para traernos salvación y hacernos partícipes de la herencia, hacernos partícipes de la redención, hacernos parte de ese pueblo que tú redimiste para ti. Aquel pueblo que compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario y en el cual nos regocijamos y esperamos la consumación en la resurrección. Señor, pedimos de manera especial que tú nos ayudes a caminar aferrados a esta esperanza, que tú nos ayudes a vivir motivados por esta esperanza, aún a pesar de las dificultades y las desavenencias y las tristezas que encontremos en este mundo, que sea un recordatorio de que esto no es nuestro hogar y que esperamos aquella ciudad no hecha de manos. Te pedimos, Señor, también por aquellos que están batallando por la culpa, que están batallando por el pecado, que así como nos recuerda tu Hijo Jesús, podamos ser animados por la compasión que hay en su corazón y podamos descansar en el reposo que solamente Él provee. Es en Cristo Jesús que pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias y paz, mis amados hermanos. Hasta que nos volvamos a encontrar, los amo en el Señor.